con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí desearles un feliz año nuevo gregoriano, por lo menos, ¿verdad? Y deseo que Dios Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro eterno Rey de Gloria, les conceda a ustedes todo lo que ustedes anhelan. Que Él tenga en sus manos sus peticiones, envíeselas en este momento para pedirle lo que quiera, que Dios es un Dios eterno, maravilloso, lleno de misericordia. Mire, yo me quedo asombrado cómo es de la misericordia de Dios. Que a Salomón, a pesar de lo que había hecho, se le apareció 2 veces, fíjese. Es su gran amor y bondad. Es que pídale usted. Yo le ruego al Padre que en el nombre de su Hijo Yeshua HaMashiach, que en el nombre de Él, que es sobre todo nombre, que nos escuche en este momento en el nombre de Yeshua, que sea usted sanado, sanada, usted hermana, que sea liberada, que sea transformada, y que esos hijos que nos tienen así preocupados, que Dios toque sus almas, sus espíritus y sus cuerpos y sus corazones para que sean cambiados en otras personas. Yo sé que Dios es poderoso, Él es grande, misericordioso sobre todo y lleno de bondad. Así es que le ruego por favor que ponga su petición en este momento, porque Dios va a escuchar nuestras peticiones. Este día yo decidí dar un tema tan interesante desde el domingo pues anterior. ¿Por qué? Porque fíjese que me impresionó mucho la vida de Salomón, pero sobre todo su lado oscuro que casi nadie conoce. Entonces yo lo prediqué el día domingo en la iglesia. Y vamos a compartir hoy algo que él pidió, que es tan interesante. Mire, hasta a mí me impactó, porque yo no había puesto tanta atención en eso que él pidió, ¿ves? Y ahora pues cuando yo lo entendí me quedé realmente impresionada, y le pido a Dios en este momento que le dé a mis hijas, a mis yernos, a mis nietos, que le dé eso que Salomón pidió, toditito lo que él pidió. Cuando yo lo lea, mi intención va a ser que toda la gente que me está escuchando reciba eso, en el nombre de nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach, y por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo. Y pongo todos los problemas que tenemos bajo el poder de la sangre de Cristo, para que sea limpiado en el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Fíjense que vamos a leer aquí, mis hermanos, en Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 3 o Segunda de Reyes. Capítulo 3 del 9 al 15. Y vamos a leer después Segunda de Crónicas 1 del 1 al 13. Vamos a entender esto. Primera Reyes 3:1. Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, al tomar por esposa a la hija del faraón, y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa de Yahvé. Fíjense, mis hermanos, que yo compartí en la iglesia que Salomón sabía que él no podía hacer una cosa así, porque en los principios espirituales que él dictó para el que fuera a ser rey, hablaba claramente que no podía hacer eso, que no podía escoger mujer de mujeres extranjeras. Mujer extranjera es toda aquella que no es hija de Dios. Entonces él sabía esto, pero pues a veces copiamos lo que hizo otra persona, pero ahí claramente decía que no. Parece que está en Deuteronomio 18 y está en Éxodo 34. Éxodo, algo así, pero tenemos que aprender pues que no es así como Dios lo determina. Entonces se lástima que no tengo la cita para leérsela, para que usted pues observe que él conocía eso. Entonces empezó a cometer errores, ¿ves? Sigamos. Primera Reyes 3:1. Mientras acababa de edificar su casa, la casa de Yahvé y el muro de Jerusalén alrededor. 2. Sin embargo, el pueblo sacrificaba en los lugares altos, pues hasta entonces no se había edificado para el nombre de Yahvé. Y Salomón amaba a Yahvé. Dice que un lugar alto significa que era un lugar de idolatría, ¿cómo decirle? De idolatría pues pagana. O sea que él hubiera buscado aunque sea otro lugar, pero él seguía sacrificando en ese mismo lugar
donde pues era de idolatría pagana. Entonces, como no se había hecho templo para Dios, pero me imagino que estaba el arca, porque el arca del testimonio, pues el arca de Dios, esa la tenía David. Así es que en el nombre de Jesucristo yo quiero que usted vaya observando, y a pesar de esto que él hacía, mire, a veces recibimos rayos de luz y no nos damos cuenta. Recibimos un rayo de luz de tanto amor de Dios que nos dice, mira Maite, pide esto, pide realmente lo que necesitas. Entonces, si él hacía todo esto, no entiendo cómo fue que pidió a Dios lo que pidió. Amén. Primera Reyes 3:3. Y Salomón amaba a Yahvé y andaba en los caminos de David su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, pues este era el principal lugar alto. 1000 holocaustos ofreció Salomón sobre ese altar. En Gabaón se le apareció Yahvé a Salomón una noche en sueños, y le dijo el Creador, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo, gran misericordia, favor y gracia has mostrado a tu siervo David mi padre, conforme él andaba ante ti en verdad y en justicia, y en rectitud de corazón. Fíjate que le está diciendo a Dios que él le dio, pues, que tuvo misericordia porque él anduvo en verdad, fíjese. O sea, que anduvo rectamente, o sea, que Dios pues tiene misericordia cuando uno realmente anda con humildad y con rectitud de corazón. Pero no es que se lo dio así nada más de gratis. O sea, que Dios está dispuesto, pero David dijo también unas palabras, si en mi corazón hubiese yo visto que hay iniquidad, el Señor no me hubiera contestado. Y a veces hay gente que quiere que Dios le conteste una petición, que le conteste un milagro para sanar y todo, y no es así, sino que hay que revisar primero mi corazón para saber qué hay ahí en mi corazón, qué es lo que yo tengo escondido. ¿Será que tengo hasta lepra? Como tenía Naamán, ya veo, que tenía lepra en su corazón, porque eso sale del corazón, todo eso. Y entonces tenemos que escudriñar ahí para saber qué tengo y mostrarlo a la luz de la palabra, para decirle, Señor, reconozco tal cosa, porque cuando uno reconoce, empieza la sanidad. Si usted lo reconoce y dice, bueno, voy a hacer la oración porque pues tal vez, va, no, reconozco, Padre, que tengo tal cosa. Entonces en ese momento viene Dios y ya está dispuesto a responder mi petición. Primera Reyes 3:7. Y tú, oh Yahvé, Creador, has hecho a tu siervo rey en reemplazo de David mi padre. Y yo no soy más que un muchacho, y no sé cómo salir ni cómo entrar entre tu pueblo, el cual has escogido. Un pueblo grande e innumerable, que por su multitud no puede ser contado. Por tanto, da a tu siervo un corazón entendido. Dice, pues da a tu siervo, cuando vamos a mostrar qué fue lo que pidió Salomón, debemos de leerlo con autoridad. Da a tu siervo un corazón, ¿qué? Entendido. Y sabe que para tener un corazón entendido, tenemos que tener algo. Le voy a mostrar aquí, por ejemplo, le puse Da'at, ¿verdad? Así se escribe en hebreo. Y para que usted tenga un corazón entendido, tiene que pedirle a Dios sabiduría, inteligencia. ¿Ya vio? Para tener entendimiento o conocimiento de las cosas. Porque eso se llama conocimiento. Entonces, es un corazón entendido, un corazón que tiene sabiduría, inteligencia, pero espiritual. Y fíjese que vamos a explicar algo muy, muy maravilloso de Da'at, para que aquí me pusieron esta línea así, pero no es así, es solo esto, aparecía así con esta línea intermitente, solo esto. Si lo demás no es así. Sí, no, todo está así. Ajá, todo está así, ve, con línea intermitente, y solo era Da'at, nada más. Lo demás no, porque Da'at está desconectado, fíjese, está desconectado de todo, ese es el árbol de la vida y está desconectado. Da'at aparece en un mundo paralelo, ¿ves? Quiere decir en un mundo espiritual. Ajá, es como la mente la gente piensa que está aquí. No, la mente del hombre está en un mundo paralelo, los pensamientos de Dios también. O sea que están en un mundo espiritual esperando como que yo me acerque a Dios, ¿ya veo? Para captar la información de esos pensamientos. Espero que me esté explicando esto. Y vamos a explicar por qué es que Salomón tuvo esa petición.
porque después aparece escrito algo que él escribió cuando ya había sido restaurado. ¿Ves? Y ahí está la clave de por qué pidió esto. Es algo maravilloso, ¿sí? Ahí es donde empieza Primera de Reyes, realmente 3:9, donde yo quiero que empecemos a leer. Y vamos a poner atención, pero por favor, cuando estamos hablando de la petición de alguien, se tiene que poner mucho énfasis para que la gente observe, porque tengo que hacer una inflexión en la voz. Eso se llama inflexión, que cuando llego a algo importante tengo que subir la voz y decirlo de manera diferente, porque para que nuestro oído pues comprenda que se trata de algo importante. Primera de Reyes 3:9. Por tanto, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para poder discernir entre lo bueno. O sea que fíjate que un corazón entendido es el único que discierne, entre lo bueno y lo malo. ¿Y cómo haría él para discernir? Dice que, por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos, aún ustedes están sin discernimiento ni entendimiento. ¿Ya veo? ¿Por qué no entendían una parábola tan simple como era el sembrador? El sembrador salió a sembrar la semilla. Una cayó en tal cosa y ellos preguntándole que qué significaba. Fíjese que la parábola era bastante clara. Una cayó entre espinos. ¿Cómo se va a producir una semilla entre espinos? Otra cayó entre pedregales. Espinos es gente afanada, que vive afanada, que corriendo, que ya no pone atención, va a la iglesia corriendo y está pensando en los negocios, que si llegaría fulano a recoger el dinero. Entonces su mente no está en lo que está en la palabra, está en el negocio. O si no, que si un hijo salió, que si ya regresaría, y ahí está viendo el teléfono a cada rato. Entonces es una gente afanada entre espinos. Entre pedregales es gente dura, que no entiende. Fíjese, es gente con mucha amargura, con mucho dolor en su alma, que a veces está pensando con tristeza en todo lo que le hicieron. Y esa gente vive hasta enferma. Entonces en un cuerpo enfermo no puede pues producirse la palabra de Dios. Y el otro pues está en la gente que vive como distraída pensando en las muelas del gallo, ¿yo? Son 3 tipos de terreno. Y el único que era pues apto era los que estaban poniendo atención. ¿Ya vio? Los que ponían atención, esos eran los que daban buen fruto. Al 100 por 1, al 60 y al 30. ¿eh? O sea que está él hablando que son los que tenían entendimiento, pero ahí no había nadie con entendimiento, porque no entendían la palabra. ¿Y qué razón dijo nuestro amado Yeshua? Porque su corazón está lejos de mí. ¿no? O sea que su corazón no era para con él. Estaban en los afanes de la vida, en las distracciones de la vida. Yo me recuerdo que Carlos Guactemo Sánchez comentó en un libro que yo leí que los distractores, mire cómo evitan que la gente llegue hasta arriba. Habló de que se abría un elevador y que la gente que estaba distraída en los distractores ni cuenta se daba cuando el elevador se abría, y era el elevador que nos llevaba hasta el éxito. Y pues hay mucha gente que no llega al éxito porque vive distraído en la vida, que pensando que termine el fin de semana para ir con los cuates aquí, con las amigas allá, pero viven distraídas, no viven pues pensando en algo, en el objetivo, en su visión para cumplirlo, no. Yo por lo menos siento que cumplí mi visión en la vida. Mi visión era clara cuando yo tenía mis 10 años, que nos reunimos unas amigas. Yo sé que cumplí todo lo que dije ahí, porque me dediqué a lo que me tenía que dedicar. Disfrutaba, pero tenía tiempo primero para lo que yo quería llegar a lograr en la vida, y lo logré. ¿ves? Entonces ahora el llamado de Dios fue pues algo que Dios lo hizo. Yo no pensaba jamás en mi vida que iba a tener un llamado de Dios, pero eso vino de parte de Dios. Quizá por la diligencia que yo puse en lo que yo pensé de niña que quería tener, ¿sí? Y lo logré. Entonces yo dije, antes de los 50 años, antes de los 40, yo quiero haber logrado tener esto. Y así fue. Gracias a Dios estuve en empresas muy grandes a nivel mundial. Trabajé, fíjese que a los 26 años yo trabajaba en una empresa mundial, que su sede era aquí en Inglaterra. Entonces, mis hermanos, yo quiero agradecerle a Dios por ese carácter que tuve, que yo dije, me voy a proponer que si voy a ser un contador público, voy a ser un buen contador público, no voy a ser un mediocre. Que si voy a ser perito contador, quiero ser un buen perito contador. Que si voy a ser secretaria de bilingüe, voy a ser una buena secretaria. Entonces ponía atención para lograr lo que yo quería. Pero hay gente que vive distraída.
Hasta le dice uno, mire, eso no se hace así, lo vuelve a repetir porque está distraída. Vive en esos elevadores de la distracción, después en lo de distracción, y no logra meterse al elevador. Y es la gente que ahí está sentada otra vez. Entonces, yo no quería estar así siempre en el mismo puesto, sino que quería cambiarme de lugar. Gloria a Dios. Y la gente que tiene inercia no se mueve de lugar, pero la gente que entra a los elevadores se tiene que mover. Gloria a Dios. Así es que entre usted a los elevadores. Pídale a Dios lo que le pidió Salomón después de que escuche el tema. Amén. Primera de Reyes 3:9. ¿Por qué? ¿Quién será capaz de gobernar este pueblo tuyo tan grande? 10. Y esto fue del agrado de Adonai, el que Salomón hubiera pedido tal cosa. Y lo dijo Elohim el Creador. ¿Por qué has pedido esto y no has pedido riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, ni has pedido larga vida, sino que has pedido Biná, que es inteligencia, entendimiento, para discernir el juicio? Fíjate que le pidió entendimiento, va a poder entender el juicio, poder entender qué tengo yo que hacer en un juicio, en un problema de la vida, en una crisis. Fíjate, pues quiero que repitas eso para que vea la gente qué tiene que ver la inteligencia. Entonces la gente a veces pide sabiduría, pero no pide inteligencia. Y la inteligencia, cada cosa es para algo diferente. Mire, después lo vamos a ver claro en Proverbios, ¿ves? Que cada cosa no es para lo mismo. Oiga pues. Primera de Reyes 3:11. Sino que has pedido Biná, que significa inteligencia. Es lo que está allá, Biná. Sí. Dice que, por ejemplo, si la gente observa ese cartelón, quizá usted diga, está en el lado izquierdo. No, porque usted se para de frente, porque el árbol de la vida está viendo de frente. Entonces está en el lado izquierdo, ¿no? Y en el lado derecho, allá veo, está Jodma, que significa sabiduría. Pero cada uno tiene que ver con algo distinto, ¿ves? Vamos a revisar ahí, porque es bien interesante este tema. A mí me apasionó, que yo sé que se me van a ir 2 segmentos, ¿va? Pero vale la pena. Primera de Reyes 3:11. Sino que has pedido Biná, que es inteligencia y entendimiento, para discernir el juicio. Fíjate, para discernir qué debo yo de hacer, ¿verdad? Cuando viene un problema, cuando viene una situación difícil, yo tengo que ser inteligente. Hermano, hasta para tener, por ejemplo, un hogar se necesita inteligencia. Mire, para crear un hijo se necesita inteligencia, por supuesto que también sabiduría, pero cada uno ocupa un lugar diferente, no es lo mismo, fíjese, no es lo mismo ser inteligente que sabio. Y vamos a ver ahí. Primera de Reyes 3:12. He aquí que he hecho conforme a tu palabra, dándote un corazón sabio, entendido, experto y con inteligencia. Fíjese, ¿he hecho qué? Dándote un corazón sabio, entendido, experto en inteligencia. Fíjese, experto pero no hablaste de la sabiduría. Esa es la jajam, dice en hebreo. Sí, pues. Sí, que es experto en inteligencia. No, pero él no le pidió a él sabiduría. Entendido. No, sí, yo sé qué significa, pero es que no oí cuando él dijo que le pedía sabiduría. Por eso estoy diciendo que si no. Es en la anterior. Ya ves, si eso es lo que no escuché, ¿ya ves? Ok, sí. Eso está en Primera de Reyes. Como 1:9 o 10. 3:9, sí. 3:9. Por tanto, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Sí. En el 10 está. Sí. Y esto fue del agrado que Salomón hubiera pedido tal cosa. Y le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido riquezas? Doctor, regresa al 9, por favor. Ok. Al 3. No sé, 3:9. 3:9. Por tanto, da a tu siervo un corazón entendido y sabio para juzgar a tu pueblo. Fíjate, un corazón entendido y sabio, ¿ya ves? Un corazón inteligente y con sabiduría. Sí. Es que primero hablaste tú de la sabiduría que él pidió. Sí. ¿Ya ves? Sí. Entonces a eso me refería yo, porque no oí cuando dijiste un corazón sabio y entendido. O sea que cuando la gente pide un corazón sabio,
el Señor también le da aún más entendimiento, ¿ves? Ajá. Porque esas, por ejemplo, estas luces creacionales pertenecen, mis hermanos, al mundo de la luz. Eso no es una cosa que lo traiga uno como metido en la genética. Usted puede ser una mujer inteligente, puede ser una mujer sabia, pero humanamente, porque hay sabiduría humana, sabiduría o sea, diabólica, y sabiduría de lo alto. O sea que estamos hablando de una sabiduría de lo alto. Él estaba pidiendo a Dios. Cuando usted le pide a Dios es que le está pidiendo algo fuera de lo normal. Le está pidiendo algo que no es suyo, porque estamos reconociendo que lo necesitamos. Yo reconozco y también reconozco que mis hijas y todo el mundo necesita inteligencia, sabiduría. ¿Ya vio? De lo alto. Necesitamos tanto, toda la gente, para que podamos, por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye, ¿no? Entonces vemos ahí qué significa un corazón sabio y entendido. Primero un corazón inteligente, ahora un corazón sabio. Primera de Reyes 3:12. De modo que no ha habido antes otro como tú. Lo repetí el 11, porque es lo que... El 11, ok. Y Primera de Reyes 3:11. Y le dijo Elohim el Creador, ¿por qué has pedido esto? Fíjate que otra cosa que voy a hacer notar a la gente que me está escuchando es que habló Elohim. Y Elohim es en su calidad en su naturaleza creativa, ¿ves? Porque el Shaddai es en su naturaleza de protección, de sustentar al hijo, de darle el sustento, ¿ves? Al hijo. En cambio, Elohim está en su naturaleza creadora. Él puede crear, y él tenía que criar en él algo que no tenía, ¿ma? Porque uno no tiene esa sabiduría ni esa inteligencia. Así es que gloria a Dios por conocer al Padre, por tener un Padre tan amoroso que le podemos pedir: Padre, dale a mis yernos, a mis hijas, a toda mi familia, dale sabiduría, dale inteligencia, Padre, dales un corazón entendido que discierna, que, Señor amado, para oír juicio. Cuando oiga juicio, ella va a saber qué hacer, no va a saltar como la liebre, como una serpiente a morder, sino que va a escuchar con atención por qué se le está diciendo eso, o por qué está pasando eso. Pero no se va a agitar en su corazón ni se va a turbar, porque va a tener claro que cuando hay un juicio es porque algo no está bien, y tenemos que ser humildes delante de Dios y pedirle a Dios que nos revele si no sabemos por qué pasa eso. Y nuestro Padre nos va a visitar como sea, va a usar cualquier cosa para decirnos qué está pasando. Primera de Reyes 3:11. Y le dijo Elohim el Creador, ¿por qué has pedido esto y no has pedido riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, ni has pedido larga vida, sino que has pedido biná, que es inteligencia y entendimiento? Fíjate, pues, es que quiero que la gente capte eso. Inteligencia y entendimiento para oír juicio. Sí. Es para oír juicio, para no escuchar cosas que no son correctas. Mis hermanos, a veces Satanás es astuto. Usted dice una cosa a uno y la gente entiende otra, o escucha otra, fíjese, porque en los aires cambia lo que uno ha dicho. Entonces recordemos que la voz es algo como que fuera, pues, que sale aire, ¿verdad? Que sale y la gente oye otra cosa. Entonces es para oír juicio, para oír con un corazón sabio y entendido. Por eso dice en Isaías 50, creo yo, 4, el Señor me dio lengua de sabio, me despertó el oído para que oiga como los sabios, ¿ves? Qué hermoso, mire. Yo creo que es Isaías 54. El Señor me dio lengua de sabios. Yo le pido al Señor lengua de sabio para hablar con sabiduría la palabra de Dios. Porque la palabra tiene que tener esa sal que se llama sabiduría, inteligencia y conocimiento, ¿sí? Entonces le pido a Dios que me dé eso para que la gente, realmente para que comprenda lo que yo digo. Y me despertó el oído para que oiga como los sabios, ¿sí? Que no sea rebelde. A veces la gente oye como los necios y se rebela, en vez de reflexionar y decir por qué es que me dijo ella eso o me dijo él, ¿ya? Entonces cuando nosotros reflexionamos, el Señor nos va hablar claramente. Gloria a Dios. Primera de Reyes 3:13. He aquí que he hecho conforme a tu palabra, dándote un corazón sabio y entendido e inteligente. Fíjese, ahora eso era un corazón sabio y entendido e inteligente. Fíjese, gloria a Dios.
Porque la sabiduría, mis hermanos, pero la inteligencia es la madre de todas las riquezas de Dios. Y la sabiduría el padre de todas las riquezas. O sea que es una pareja, ¿ves? Donde nos proveen de todo lo que necesitamos. Y le cuento que Binah en el hebreo, pues cuando uno estudia el hebreo pues a nivel oral, Binah es la vasija que tiene que tener el ser humano para que Dios deposite ahí sus milagros. Si yo no tengo inteligencia, fíjese qué tremendo. Pues yo quería que repitieras eso de Binah, porque inteligencia es para que yo tenga una vasija apropiada. Cuando Dios me mande un milagro, cuando yo necesite una sanidad, entonces viene Dios y lo puede mandar desde donde están esos milagros. Ajá. Y ahí puede mandarme lo que yo necesito, pero necesito tener una vasija. Pero si no tengo vasija, imagínense que yo le pida al Señor inteligencia, que le pida pues que me haga rica, que me haga millonaria, y no tengo nada de inteligencia. ¿Para qué quiero eso? Para hacerlo pedazos y para írmelo a malgastar. Pregúntele a una persona qué harías tú si te dieran 1.000.000 de quetzales. Pregúntele qué haría. Me iría a pasear, invitaría a mis cuates, me iría un fin de semana a Cancún. Así me contestó una vez un muchacho. Yo me casaría en Cancún, me iría con mis cuates y allá a celebrar unos 8 días. Entonces, mis hermanos, ¿cómo Dios te va a dar ese dinero si sabes que no lo vas a saber usar con inteligencia y sabiduría? ¿No? Esa definición de sabiduría e inteligencia me gusta a mí mucho en la unidad, porque habla bien claro de qué se trata. Amén. Estamos leyendo la Biblia Unidad, que es una Biblia que tiene que no es hebrea, pero sí tiene bastantes modismos hebreos y arameos. Primera de Reyes 4:12. De modo que no ha habido antes otro como tú, ni habrá ninguno semejante después de ti. Sí. 13. También te he concedido. O sea que Salomón sabía lo que estaba pidiendo. ¿Ya ve? O sea que usted dígale a su hijo, en vez de estar pidiendo tonterías ahí, pedí sabiduría e inteligencia, como un día me dice un muchacho a mí. Yo le pedí a mi mamá que me pagara no sé qué, pero mire, un gimnasio. Mira, le dije, lo que le tienes que pedir a Dios es que te dé un gimnasio cerebral, le dije, porque andas siempre mal, le dije, metiéndote en problemas y metiéndote en situaciones difíciles. Pobre tu mamá que ya no duerme de tanta pena, le dije. Pedile a Dios eso, no estés pidiendo un gimnasio a tu mamá, le dije, para ir al gimnasio. ¿De qué te sirve tener forma? Le dije, si mira cómo andás, le dije, porque no hacía caso al muchacho este. Primera de Reyes 3:13. También te he concedido lo que no pediste, riquezas y honra. Es que por eso dije que la sabiduría y la inteligencia son los padres de la riqueza, de todo bien que uno necesita. Quiere uno porque si ya tiene la gente sabiduría e inteligencia, ¿cómo no lo va a dar Dios todo? Toditito lo daría. Primera de Reyes 4:13. De tal manera que entre los reyes no haya ninguno que te iguale durante los días de tu vida. Sí. 14. Y si andas en mis caminos, reteniendo mis estatutos y mis mandamientos. Fíjate que yo no entiendo por qué Dios se lo advirtió. Y mis hermanos, a mí me afectó mucho cuando leí el lado oscuro de Salomón, porque yo me puse a leer toda la vida de Salomón, que está empecé en Reyes, capítulo 1, hasta Primera de Reyes, del 1 al 11, está todo completo. Mis hermanos, miren, me sacó hasta las lágrimas de ver que cómo le había advertido Dios a este hombre hasta lo que no podía hacer y no lo hizo. Cuando alguien iba pues, a ser rey, le tenían que leer, fíjese, lo que Dios indicaba, creo que está en Deuteronomio, algo así, 18. ¿Y ese 17, fíjese, el 24 en adelante parece que es, ¿verdad? 14, miren mis hermanos, es una cosa tan increíble. ¿Por qué lo hizo él? Todo lo que dijo Dios que no hiciera, eso fue lo que hizo. Como que me hubiera dicho mi padre, mira mi hija, fíjate que yo no te pude dar nada, pero pues tú eres una hija que ha sido estudiosa, buena conmigo, pero tu padre me mostró para arriba, te lo va a dar todo. Y yo pidiéndole, voy a conseguirme un marido para que me mantenga, fíjese. Mi padre me había dado una instrucción precisa. Mi padre era un hombre, mi padre se llamaba Efraín Azurdia Muñoz y era un hombre muy inteligente, muy sabio. Me dijo, yo no te puedo dar todo eso, hija, porque tú te mereces mucho, pero mi padre y el tuyo te dará todo lo que yo no te pude dar. Y así ha sido yo. Me ha dado más de lo que yo pensé.
Dice que yo me recuerdo que mi sueño era, no sé por qué, conocer Barcelona. Ni me explique usted por qué. Y también Canadá. Pero yo quería ir a Canadá, pero ¿cómo le dicen? A Canadá, ¿no? Y yo le decía, Señor, yo quisiera ir a Canadá y quisiera ir a Barcelona. Quedarme a vivir en esos países no, pero sí conocer y estar mi tiempo allá. Y todavía me molesté porque fui a Madrid y el pastor no me quiso dejar ir a Barcelona, sino que me mandó a Toledo. Entonces yo dije, pero Dios me va a mandar porque mi padre me dijo un día que me iba a dar lo que yo quería. Y le cuento que mi yerno pues es de Cataluña, ¿no? O sea que el padre de mis nietos mayores es de allá de Barcelona y el padre de mi nieto Álvaro es de Barcelona. O sea que yo doy gracias a Dios porque ahí sé que mis sueños se cumplieron y mis hijas viven en Barcelona, ¿no? Quizá por eso era que yo tenía en mi mente eso. Y fui a Canadá y a Montreal, que era lo que yo quería, Montreal, fíjese. Y mire, me encantó Montreal, un país precioso. Lástima que ahora tenga muchos problemas a nivel de lo que está pasando, lástima. Porque es un país muy bondadoso, así es que yo bendigo a Dios porque todo me lo ha dado. Gloria a Dios. Un día le dije así, yo sí conozco México, me gustaría ir a mí no me gusta pues el distrito, pensé yo. Me gustaría ir a tal lugar y ahí fue donde me invitaron a predicar, ¿sí? Así es que yo quiero agradecerle a mi padre porque es un lugar muy bonito, muy, muy, muy lindo en México. Primera de Reyes 3:14. Y si andas en mis caminos, reteniendo mis estatutos. Y si andas en mis caminos, ¿ve? Que no te pierdas, que no te desvíes del camino de Dios. Y eso, hermano, yo siento que se lo está diciendo a alguien que me está escuchando ahorita, a un varón de Dios, siento que lo está diciendo Dios. Yo quiero que oiga esa palabra a mí, porque a veces nosotros queremos tener hijos sabios y entendidos, pero no andamos, nos desviamos muchas veces de los caminos de Dios. Y si yo ando en los caminos de Dios, así como yo lo he hecho, yo sé que Dios va a levantar a algún mi nieto, alguna persona después de mí para que él también ande en esto. Y que sea mucho mejor que yo. Primera de Reyes 3:14. Y si andas en mis caminos, reteniendo mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David tu padre, alargaré los días de tu vida. 15. Y hermano, si que se los alargó o no. ¿Quién sabe si le alargó los días de la vida a Salomón? Fíjese que no. Salomón murió bastante joven. Porque antes de morir de 70 y pico de años era morir muy joven. Y aún ahora no es tan vieja la gente. ¿Ya vio? O sea que aquí en Guatemala la gente puede morir de 85, 95. Entonces ya es un anciano, pero de 60, 70 la gente está potente. Pero él no llegó a una edad así, ¿ya vio? Porque se cumplió y la gente no nota eso, no se fija en eso que está pasando en la vida de alguien. ¿Para qué? Como dice la palabra en Proverbios, para poner consejo, para aprender, fíjese. Primera de Reyes 3:15. Y se despertó Salomón, y he aquí que era un sueño. Y vino a Jerusalén y se detuvo ante el arca del pacto de Yahweh. Ofreció holocaustos y presentó ofrendas de paz. Sí. E hizo también... Vaya a ver, ¿ofrenda de qué? De paz, de shalom. De paz, ya ves, y la gente esa ofrenda casi no la menciona. Y es una ofrenda que tiene mucho poder espiritual, porque es el que atrae a que se cumpla un sueño que yo le pido, que se cumpla algo que lo estoy pidiendo. La membresía es para una cosa, es para que se quite la maldición. Ya vio, ahí está claramente pues para que se limpien los lomos, para que se quite la iniquidad. Pero esto es para que se cumpla un sueño que yo tengo, ¿eh? O quizá yo hice algo que era indebido, que cometí una infracción espiritual tan seria. Entonces viene Dios y fíjese que, por ejemplo, eso lo cometió David, que se puso a censar el pueblo de Israel para ver con qué fuerza militar contaba él. Un hijo de Dios nunca puede contar, a ver con qué dinero cuento yo para meterme en este juicio que me están demandando. Él no puede contar con eso, él va a contar con Dios nada más. Y si persevera en creerle a Dios y se arrepiente, porque hay un juicio porque algo hice yo,
Entonces, si me arrepiento, si es una injusticia, entonces yo voy a confiar plenamente en Dios, no en el abogado. No voy a confiar en el abogado porque Dios es el que va a hacer. En 2 juicios que yo tuve, fue Dios el que actuó. Fíjese, Dios actuó en los 2 juicios y los 2 los gané. O sea que Dios es grande, mis hermanos, y poderoso. Usted tiene que conocer su magnificencia, su poder, su omnipotencia. Tiene que conocerla. Entonces, tenemos que confiar plenamente en el poder de Él, ¿no? Primera de Reyes 3:15. Ofreció holocaustos y presentó ofrendas de shalom. E hizo también banquete a todos sus siervos. Ahí está. Sí, pues. Es que Él presentó ofrendas de paz porque son muy poderosas esas. La ofrenda de paz tiene tanto poder, ya veo, para que se haga real algo que yo le pedí a Dios. Entonces la gente, voy a hacer membresía, es una cosa diferente. Ahí está claramente la membresía en Ezequiel 47, y esa aparece en Apocalipsis también, capítulo 22, creo yo. Pero la ofrenda de paz es como cuando hay una emergencia, cuando hay una situación difícil que estoy viviendo y digo, Señor, yo quiero por favor que me ayudes. Mire, hasta el profeta se le apareció a David y dijo, pon una ofrenda de paz ahorita ya. Está en 2 de Samuel capítulo 24, y cuando él puso la ofrenda de paz en ese instante dejó de llorar la tierra por justicia. ¿sí? O sea que aquí yo le quería aconsejar a un varón hace años. Yo discerní que como por lo que él, pues, por su profesión, él había violado leyes. No porque él quería, sino que era por la profesión. Por ejemplo, si un soldado trabaja en un lugar, si alguien, pues, no un policía, pues es natural que a veces tiene que disparar un arma si pasa algo ahí, ¿verdad? Entonces pero hay que ver cómo se pide perdón hasta eso. ¿Por qué escogí una profesión así? ¿Por qué? Entonces le quería hablar, pero no hizo caso, ¿verdad? Ni siquiera pues se dignó pues llamarme nada, ¿va? Pues vine yo y dije, bueno, problema de él, y pues lamentablemente pues las consecuencias llegaron. Pero mis hermanos, si uno se arrepiente de corazón y confía totalmente en el Padre, Él es maravilloso, pero quiere que uno no se salga de los caminos de Dios. Y Él le había advertido a Salomón. ¿Y qué hizo usted? ¿Hizo lo que Dios había dicho? No. Y el hijo que dejó era un muchacho insensato, tonto. Mire, Jeroboam, ¿no? ¿Qué es como? Jeroboam. Fíjese, él fue. Y qué lamentable, mire, que consultando con sus amigos que si podía hacer tal cosa y no oía a los ancianos que tenían experiencia, ¿sí? Sino que consultándole a los amigos. Así es que fue un desastre, fíjese, al extremo que Dios se molestó y dividió el reino. ¿sí? Fíjese qué triste. Como quien dice, mira, mi hijo, tu papá te dejó 12 fincas de no sé cuántas caballerías. Pues ahora fíjate que te las voy a quitar y solo te voy a dejar una. Porque al final le dejó una, que era la tribu de Judá. ¿sí? Y las otras te las voy a dar a tu empleado. Porque, o sea, mis hermanos, qué tristeza llegar a ese extremo. Entonces, pero estamos hablando de lo que él le pidió, porque en realidad era algo increíblemente poderoso. Vamos a leer ahora Primera de Reyes 3, del 3 al 15. Porque ahí hay unas, entonces, y Segunda de Crónicas 1, Segunda de Crónicas 7 al 13. Vamos a ver si es esa. Segunda de Crónicas, ahí está. Después de Segunda de Reyes, Primera de Crónicas. Una, se puede, si Segunda de Crónicas, capítulo 1, del 7 en adelante, del 1 en adelante. Segunda de Crónicas 7, primera. Sí, Segunda de Crónicas es. Segunda de Crónicas 7, 1. Sí. Y cuando Salomón... 1, 7, del 1 al 7, 1 del 1 al 7, Segunda, 1 del 1 al 13. Ok, Segunda de Crónicas. Es que hay que hacer 1. énfasis en 7 en adelante. Ok, Segunda de Crónicas 1, del 1. Sí. Salomón, hijo de David, se consolidó en su reino y Yahweh, su Elohim o Creador, estaba con él y lo engrandeció en gran manera.
Y habló Salomón a todo Israel, a los capitanes de miles y de centenas, a los jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de las casas paternas. Lee mejor de 7 en adelante, por favor, porque ya no nos va a dar tiempo. En la Crónicas 1:7. Esa noche Elohim o el Creador se le apareció a Salomón en sueño de noche Sí. y le dijo, pide lo que quieras que te dé. Y Salomón respondió a Elohim el Creador. Pues, mis hermanos, que a mí se me hace, va así pues, pensando pues en, perdón mi amado Padre que esté pensando como pues sentiva, pero yo digo, yo no sé si el Creador quería ver qué clase de deseos hay en mi alma, si son deseos materiales o deseos espirituales, ¿ves? Porque yo miro que la gente se mantiene solo pidiendo, ay, que Dios le pida a Dios un trabajo, le pida a Dios, imagínese que es un trabajo, pues le va a mandar el trabajo de que quizá tenga un hijo con problemas ya para que tenga trabajo. Hay que pedirle algo más sabio. Y yo siempre he contado que a mí me afectó mucho una vez que me dijo, así Dios claramente me lo dijo, hija mío, quiero que digas a la gente que me pida que quién quiere sabiduría, que quién quiere inteligencia. Y a ver cuánta gente va a decir que quiere sabiduría y quiere inteligencia. Se ve que es gente que nunca ha leído la Biblia. Dice, nunca ha leído la Biblia, se lo voy a decir así claramente. Y gente cristiana, porque la gente cristiana es la que oye en esos canales. Y toda la gente, dice que si hubo en una hora, si hubo unas 10 peticiones, fueron muchas. Entonces me dijo, mira cómo está el corazón de mi pueblo. Ahora diles que yo te dije que la gente que pida carros, casas, trabajos, que pida empleos, que pida pues lo que quiera, material. Mis hermanos, eran horas y no podía yo retirarme. ¿Qué le parece a usted? Mire, yo estaba predicando ahí, pero me sentía triste, porque yo decía, ¿cómo se sentirá el corazón de Dios? Que pidiendo lo que no tienen que pedir, ni siquiera las añadiduras, pidiendo las periferias de la vida, ¿ves? En vez de pedir lo más importante. Recuerde que le digo esto, que la sabiduría y la inteligencia divinas son los padres de todo lo que usted quiera, de todos los bienes. No hay un bien que no estén ahí en ese lugar. Y a ver si me da tiempo a analizar algo maravilloso que Salomón pidió. Y yo quiero que lean, por favor, Melvin, porque ahí está en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 1:8. Sí. Y Salomón respondió a Elohim el Creador. Fíjate, pues estaba otra vez actuando como Elohim. Yo quiero que aprenda eso. Porque Elohim significa creador. Aunque también Elohines pueden ser demonios, ¿ya veo? Porque van creando problemas en la vida. Van creando vicisitudes, mis hermanos van creando tragedias. Mire, también ellos son creadores, pero de maldades. Pues hay gente que tiene mucha maldad en su corazón. Es creadora, pero de maldad, arma cosas, mire, que son falsas, inventa cosas que nunca se han dicho. Entonces también hay gente creadora. Mire qué tremendo. Sigamos. Segunda de Crónicas 1:8. Y Salomón respondió a Elohim el Creador, gran Yesed, que es misericordia, compasión, benevolencia y favor. Sí, yo no quiero que lean la definición, solamente lo que dice ahí. Ok. Has mostrado a David mi padre, Sí. y me has hecho rey en lugar suyo. Ahora, oh Yahweh Elohim. Fíjate que no entiendo yo si Salomón le dijo a Dios que gran misericordia había hecho Dios con David su padre. ¿Por qué no crió un hijo, cómo decirle, para servir a Dios? Mis hermanos, viene a mi memoria que no sé si la esposa de un varón, no sé si era el apellido Mackenzie, que fue presidente de Estados Unidos, cuando quedó su hijo de presidente, vino esa señora y estaba llorando. Entonces llegaron pues la prensa, como Nimó era el presidente de la nación en ese tiempo más grande, porque ahora le cuento que ya no. Ahora China es la que va, yo lo dije desde el año 2004, que China es la que va a tomar control de toda la economía, y Japón. Óigase lo que le digo. Quiero que escuche esto. Entonces yo lo dije desde el año 2004, que estaba perdiendo Estados Unidos su potencia mundial como una ciudad privilegiada económicamente. ¿Por qué?
porque le ha dado la espalda a Dios, ha sacado leyes que van en contra de la palabra de Dios. Óiganlo, mis hermanos, y a mí qué me importa que diga, le van a cerrar, qué me importa, ¿ves? Pero la gente tiene que oír la verdad. Entonces Estados Unidos fue en contra de la voluntad divina, violó sus preceptos, y entonces ahora, mire, ya su potencia mundial económica la perdió, y si pierde la economía se pierde el poder. ¿Oyó eso? Porque dicen que quien tiene la plata tiene el poder. Entonces, mis hermanos, pero me recuerdo que esa señora estaba llorando, entonces llegó la prensa y dice, me imagino cómo va a estar usted feliz al ver que su hijo ganó la presidencia. No, fíjense que soy muy triste, me está causando mucho dolor que él sea presidente. ¿Y por qué? Porque yo formé un hijo para que fuera siervo de Dios, no para que fuera presidente de Estados Unidos. ¿Ya veo? ¿Qué le parece a usted? Y dice la historia de este varón que cuando su madre murió estando él en la presidencia, dice que él estaba en una reunión de emergencia en Estados Unidos y dijo, disculpen, pero mi madre, la que oró por mí para que yo fuera un siervo de Dios, acaba de morir, y se retiró. ¿Sabe? Porque vio que quizá había hecho sufrir a su madre tanto lo que haber sido presidente de Estados Unidos. Y así tiene uno que educar a los hijos para que sean presidentes, para que sean siervos de Dios, pero presidentes en el reino de Dios, ¿sí? Que sean, y que por lo menos tengan temor de Dios, que tengan sabiduría, que tengan inteligencia. Y si no lo hizo usted, varón y varona, pues ahora pídale a Dios que le dé a esos hijos sabiduría y que le dé inteligencia. Porque mira, si les pide eso, van a tener todo bien que ellos quieran. En el nombre de nuestro amado Yeshua. Por favor, ahí me beban el tiempo. Segunda de Crónicas 1:9. Ahora, oh Yahweh Elohim. Fíjate que quiero que la gente anote eso, porque si no puedo ayudar ahora, voy a hablar de Da'at, que donde habita Da'at, ¿va? Que es importantísimo que lo sepamos, porque significa conocimiento, ¿ya veo? Y se va a dar cuenta por qué lo digo cuando ya tenga esa enseñanza, pero tengo que sentar las bases en estas referencias bíblicas. Segunda de Crónicas 1:9. Ahora, oh Yahweh Elohim, o el Creador, sea cumplida la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has puesto sobre este pueblo, que es tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría, Jodmá y Mada, que es conocimiento, entendimiento y ciencia, sí, para que yo pueda. ¿Dame qué? Es Jodmá, que es sabiduría, sí, y Mada, sí, que significa conocimiento, entendimiento y ciencia. Fíjate pues, o sea que está hablando de que le dé ¿qué? Sabiduría, pero ¿qué es? Conocimiento, entendimiento y ciencia. Quiero que se le grabe. Sí. O sea que por eso pedí que leyeran eso, porque aquí tenía una explicación diferente, que es conocimiento, entendimiento y ciencia. Sí. ¿Por qué se pierde el pueblo? ¿Por qué hierra la gente? Porque le falta ¿qué? Conocimiento. ¿Ya veo? Sí. Conocimiento, pues se decía que la sabiduría y la inteligencia son los padres de todo, bien preciado de Dios, todo. Segunda de Crónicas 1:10. Dame ahora Jodmá, que es sabiduría, y Mada, que es conocimiento, entendimiento y ciencia, para que yo pueda entrar y salir ante este pueblo. ¿Por qué? ¿Quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Fíjate que estamos entendiendo que se trata de algo que no viene del hombre, viene de Dios, para que él tuviera ese poder de poder entrar ahí a hacer un juicio, para darle un buen consejo a la gente, mis hermanos. Por eso yo digo, pues ahora que tengo ese entendimiento, este cuadro está malo, porque tiene que tener esto así, mira, sin las rayitas. Y solo esta parte de aquí, de Da'at, tiene que estar, porque Da'at habita en un mundo paralelo. ¿Qué es un mundo paralelo? ¿Quién entiende que es un mundo paralelo? Es en otro plano. Da'at habita en un plano espiritual, igual que la mente de Dios, la mente de Cristo, la mente del hombre. O sea que la gente piensa que está en el cerebro, no ahí está el cerebro, pero la mente, y por eso es que a veces la puede controlar Satanás o la puede controlar Dios,
Por eso dice la palabra de Dios que llevemos cautivos todo pensamiento. Mire, fíjese a la obediencia de Cristo, me está escuchando ahora. Llevar cautivo todo pensamiento. ¿Por qué no habla de toda actitud, de todo pensamiento? Porque ellos andan en un mundo paralelo, ¿ves? A la obediencia a Cristo. Dice que de Cristo, ¿verdad? Qué lindo. Amén. Ahora yo entendí todo eso. Cada día Dios me va dando pues, así como más entendimiento, ¿ves? Segunda de Crónicas 1:11. Y le dijo Elohim el Creador a Salomón: por cuanto esto estaba en tu corazón, y no pediste riquezas, ni honores, ni la vida de los que te odian, ni pediste larga vida, sino que has pedido jodma o sabiduría y conocimiento para juzgar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey. Jodma, que es sabiduría, y Mada, que es conocimiento, entendimiento y ciencia, te son concedidos. Es Mada. Sí. Sí, es Mada, sí, pues. Ajá. Eso es lo que tenemos que pedir. Mire, Mada, ¿ves? Gloria a Dios. Amén. Porque son tres cosas, mis hermanos, importantes, mire, importantísimo. Usted va a ver por qué se lo pido. Es que es algo, pero de lo más importante, que uno se queda tan sorprendido. Mada con una D. Sí. 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 M-A-D-A. Sí, aquí lo tengo yo. Sí. Te son concedidos, y además te daré riquezas y honores, como ninguno de los reyes que fueron antes de ti ha tenido. Es que por eso dice la palabra que Dios hace que pone y quita reyes, ¿ya ven? Porque viene de Dios. Aunque le pese a la gente, el presidente que está ahorita, pues por algo lo puso Dios ahí. Él sabe por qué. Y lamentablemente la gente no ha entendido algo. Dice que a veces uno escoge rey de acuerdo a lo que uno está viviendo en una nación. Sí, pues sin ofender al presidente, porque yo respeto mucho su rango que Dios lo puso, pues yo pido por él siempre sabiduría, pero me refiero que cuando Estados Unidos estaba en una quiebra económica tan grande, que había llegado a un extremo de quiebra, eligió a Delano Roosevelt, ¿ves? Y que era una persona que estaba totalmente paralítico, ¿verdad? O sea que estaba así porque así estaba paralizada la economía en Estados Unidos, estaba paralizado todo. O sea que a veces uno tiende, antes de él, pues la gente aquí en Guatemala todo lo agarra de chiste, todo lo agarra de memes y todo, ya ve, y puso un presidente pues que era chistoso, tenía buen humor, o sea pues así va, sí, que se identificaba, por eso fue que ganó de una manera tan apoteósica, dijera aquí, porque tenía eso que tiene mucho tenemos los guatemaltecos. Y algo que me gusta del guatemalteco es que es muy trabajador, muy emprendedor, no se deprime cuando viene un problema, sino que se levanta, ¿ves? Y eso me gusta a mí mucho del guatemalteco y me siento orgullosa de haber nacido en Guatemala. Segunda de Crónicas 1:12. Y te daré riquezas y honores, como ninguno de los reyes que fueron antes de ti ha tenido, ni los que vendrán después te igualarán. 13. Entonces regresó Salomón desde el lugar alto que estaba en Gibón, delante de la tienda o morada al este de Jerusalén, y reinó sobre Israel. Sí. Fíjense, mis hermanos, que vamos a empezar ahora con nuestro estudio que que te quería yo dar realmente, porque tenía que asentar las bases. Pero los padres de Da'at, que significa también conocimiento, ciencia, oímos ahí que era Mada, ¿verdad? Que significa conocimiento, ciencia, ¿ya veo? Entonces, mis hermanos, quiere decir que Da'at es el producto de Jodma y Bina. O sea que si usted no pide sabiduría e inteligencia, no puede haber Da'at. Pero Da'at, ¿quién es? Esa parte de Da'at es la que vive en el mundo paralelo, fíjese. O sea que no habita en un hombre, sino que vive en el mundo paralelo, en un hombre, en un mundo espiritual, quiere decir. Entonces, fíjese que es el que une, por ejemplo, si usted mira por qué está en esa posición, estudia ahora Yesed, que significa bondad, misericordia, generosidad extrema, y luego está Geburah, está como los opuestos. Fíjese que en el árbol de la vida no hay opuestos, porque está Da'at, que los unifica.
¿Ya vio? Para quitarle todo el juicio a Geburah, ¿ves? Para quitarle el rigor, miren. O sea que es como algo, por eso cuando usted tenga un temperamento polémico, que todo lo discute, todo lo así, pídale a Dios que le dé da'at, que lo ayude enviándole da'at. ¿Por qué? Porque es el que unifica los opuestos, ¿ves? Por ejemplo, tiene que haber da'at en una pareja, porque la mujer, si usted lee el original, dice que Dios le dio, es la ayuda idónea porque se opone al hombre. ¿Ya veo? Es algo opuesto a Dios, al hombre. Son opuestos ellos dos, y para que un hogar funcione, tiene que tener la mujer sabiduría, ¿ves? Que es la madre del conocimiento. Y la sabiduría la que habla que tiene Mada, ¿ya ves? Que es conocimiento, que es entendimiento y ciencia, ¿ves? Mire qué tremendo, ¿ves? O sea que la mujer que quiere llevar un hogar como debe ser, tiene que tener, también usted en una empresa. Yo miro que a veces la gente está en una empresa y no puede conciliar, mire, no puede conciliar los opuestos. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría, ¿ves? Porque tiene que tener Mada, esa parte de la sabiduría que es entendimiento, conocimiento y ciencia. Qué interesante, ¿verdad? O sea, para tener buen juicio. Entonces vamos a hablar de eso la próxima vez, para que vea qué belleza, y le va a dar tanto sentido cuando lea un Proverbios, que yo lo tengo aquí para que lo estudiemos la próxima vez. Mis hermanos, que usted tenga de veras un año nuevo gregoriano, pues 2022, lleno de bendiciones, lleno de mucha... Por eso quise dar ese tema, porque también lo voy a dar en la iglesia, pero de una manera diferente, porque allá no voy a hablar yo de Hebreos, sino que voy a hablar de así, en un tema totalmente distinto, pero de todos modos con mucha revelación de lo que Dios hizo en Salomón, y de la restauración de un consagrado a Dios. O sea, pues la restauración de un consagrado a Dios, dándonos luz, ¿ya vio? Para que vea usted todas las luces que él pudo dar después, porque no hay, dice que la gente que ha pasado por un proceso tan triste, de mucha corrupción, de mucho dolor en su alma, ese que te puede aconsejar a veces mejor, ¿ya vio? Alguien que ya se restauró, alguien que ya se levantó del fango, alguien que ya se levantó de algo, te puede decir claro qué pasó ahí, cómo vivió él todo eso. Entonces Salomón, después que escribió Eclesiastés, ya vio, escribió Eclesiastés para que vean cómo vive la gente que se afana. Fíjense qué tremendo, que se afana debajo del sol, dijo él, ¿verdad? O sea, la gente que trabaja demasiado, que no va a la iglesia porque tiene que vender, porque tiene que hacer esto, porque tiene que recibir a un cliente. No, mis hermanos, esa gente que se afana debajo del sol, mire, por gusto lo hace. ¿Para qué hizo tanto? Fíjese, yo un día le voy a decir aquí algo que no le voy a hablar claro, pero sí, yo le hice un regalo a mi esposo, y me dijo que por qué se lo había hecho yo, porque era un regalo caro. ¿Sabe qué? Le dije, porque no me gustaría que un yerno mío disfrutara de algo que tiene que disfrutar el hombre que compartió su vida conmigo, que me dio lo mejor de él cuando pudo, le dije, porque mi esposo me dio lo mejor de él cuando él pudo, ¿verdad? Lamentablemente hubo una situación ahí, pero entonces ¿por qué no le iba a dar yo lo mejor que podía a él? A él se lo di. Entonces me dijo eso, y se quedó pensando cuando yo le contesté eso, que si él me había dado lo mejor a mí, que por qué uno podía darle lo mejor, que yo sabía que ese regalo le iba a causar mucha alegría y mucha felicidad. Así, mis hermanos, que no se trata de una hija ni nada, ni de 2 hijas, sino que se trata de algo diferente, un regalo material. Entonces, mis hermanos, pero yo bendigo al Padre, fíjese, porque siempre quiero pensar así como pienso, y que Dios me dé da'at, y que le dé da'at a mis hijas, que le dé a mis yernos, a mis hijas o a mis nietos, a toda mi familia, a toda mi descendencia y a toda mi familia de Dios, a toda la familia de Dios, no solo a la que yo presido, sino que a toda la familia de Dios, que le dé eso para que vivamos en un mundo mucho mejor en este año 2022, que va a ser un año que si no le pedimos a Dios con todo nuestro corazón esto, vamos a pasar muchas situaciones difíciles. Por eso estoy dando yo estos temas, con una intención de mi alma, de lo más
amoroso para que la gente sepa cómo actuar desde este momento y no que no la sorprenda. Así es, y si nosotros le pedimos esto, no van a poder nadie en contra de nosotros, no va a poder nadie. Que el Señor le bendiga y que usted tenga un feliz año 2022. Que Dios le bendiga. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.